Hay personas que parecen inofensivas, personas que al principio se muestran amables, afables, incluso fascinantes, pero con el tiempo su verdadera energía comienza a emerger. Sin que te des cuenta, te manipulan, te agotan la energía, te hacen dudar de ti mismo. Y si no tienes cuidado, pueden transformar tu vida en un caos del que será difícil salir. Carl Jung estudió el lado oscuro del comportamiento humano y reveló señales que pueden advertirte cuando alguien te traerá problemas a tu vida. Presta atención a lo que aprenderás hoy. Podrás reconocer a tiempo a las personas que pueden destruir tu paz interior y, sobre todo, sabrás cómo protegerte de ellas antes de que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final porque harás la elección más inteligente, la de aprender a defender tu preciada serenidad ante ellas. La energía no miente. Cuando alguien te transmite una sensación extraña, confía en ella. Seguro que ya te ha pasado. Conoces a alguien por primera vez y aunque todo parezca normal, dentro de ti hay algo que no te hace sentir a gusto. No ha hecho nada malo, no ha dicho nada extraño, pero hay algo en su mirada, en el tono de su voz, en su presencia que te incomoda sin razón aparente. Y es aquí donde muchas personas cometen el error de ignorar esta sensación, porque la mente racional dice, no juzgues sin conocer. Quizás estoy exagerando. No tengo pruebas de que haya algo malo. Pero el inconsciente lo sabe. Carl Jung hablaba de cómo percibimos señales invisibles antes de que nuestra mente las procese de forma consciente. Es lo que él llamó inconsciente colectivo, un sistema de información que nos permite percibir los peligros antes de que podamos explicarlos. En otras palabras, tu intuición no es magia ni paranoia. Es una señal de advertencia que proviene de una parte más profunda de tu psique. Te cuento un episodio. Un día, un amigo me presentó a una persona. Era educada, hablaba bien, sonreía en los momentos justos, pero algo en su presencia no me hacía sentir tranquilo. Sentía una extraña sensación en el pecho, en el estómago, como si mi cuerpo me estuviera diciendo, aquí hay algo que no cuadra. Decidí ignorarlo. Los meses pasaron y con el tiempo me di cuenta de que esa persona no era en absoluto quien decía ser. Detrás de su simpatía se escondía un claro patrón de manipulación, doblez y falsedad. Fue entonces cuando comprendí algo importante. La energía no miente, pero somos nosotros quienes a menudo nos negamos a escucharla. La intuición no es magia, es supervivencia. Jung explicaba que la intuición es una forma de conocimiento inconsciente. Nuestro cerebro es capaz de leer microexpresiones, tonos de voz y señales sutiles que revelan la verdadera intención de una persona. Cuando conoces a alguien y sientes una sensación extraña, tu inconsciente ha detectado patrones de comportamiento similares a situaciones de peligro pasadas. Dado que tu mente consciente no logra traducirlo en palabras, simplemente lo adviertes como una intuición. La mayoría de las personas ignora estas señales porque no puede justificarlas racionalmente, y este es el peor error que se puede cometer. ¿Cómo distinguir entre verdadera intuición y paranoia? La intuición es sutil pero constante. Si algo no te convence desde el principio y esa sensación sigue reapareciendo, deberías tomarla en serio. La paranoia es intensa e inestable. Si sientes desconfianza extrema hacia muchas personas y tus percepciones cambian continuamente, podría tratarse más de un miedo interior. Jung decía que el inconsciente sabe antes que la conciencia. Así, la próxima vez que sientas esa sensación inexplicable sobre alguien, no la ignores, porque muchas veces ese pequeño malestar inicial es la única advertencia que recibirás antes de que sea demasiado tarde. Y aquí viene algo aún más importante, porque algunas personas no solo transmiten una energía extraña, sino que tienen la capacidad de absorber la tuya. En el siguiente punto te mostraré cómo identificar a las personas que te agotan sin que te des cuenta y por qué, si las tienes cerca, debes alejarte inmediatamente. Las personas que absorben tu energía. ¿Cómo identificarlas antes de que te agoten? No todas las personas que te generan una sensación extraña lo hacen de manera evidente. Algunas no te atacan,
No te manipulan abiertamente y ni siquiera parecen dañinas a primera vista. Pero cada vez que hablas con ellas, cada vez que compartes un momento a su lado, te sientes vacío. Pierdes entusiasmo, pierdes lucidez mental y sin darte cuenta, terminas exhausto sin energía y sin una razón clara para sentirte así. Carl Jung decía que algunas personas, al no encontrar una fuente de energía interna propia, la toman de otros. Son los llamados vampiros emocionales. Y lo más peligroso es que al principio pueden parecer inofensivos o incluso fascinantes. Te cuento algo. Después de cada conversación con una persona aparentemente increíble, me sentía vacío. Con el tiempo entendí lo que estaba sucediendo. Esa persona no hablaba para conectar, hablaba para absorber. Sus conversaciones no eran un intercambio equilibrado, sino un monólogo disfrazado de interés. Su presencia no era un apoyo, sino una constante demanda de atención y validación. Y lo más preocupante era que su agotamiento emocional se convertía en el mío. ¿Cómo reconocer a una persona que te drena sin que te des cuenta? Jung decía que las personas que no han integrado su propia sombra tienden a proyectarla en los demás. Esto significa que su falta de energía, su ansiedad o su caos interior terminan convirtiéndose en parte de tu peso emocional. Aquí tienes 3 señales clave que indican que alguien te está agotando. Cada vez que hablas con ellas, la conversación gira siempre en torno a sus problemas. No buscan soluciones, solo buscan descargar su peso emocional en ti. Te hacen sentir culpable si no estás disponible para ellas. Si intentas poner límites, te hacen sentir egoísta. Cuando te alejas de ellas, te sientes aliviado en lugar de extrañarlas. Esta es una señal definitiva. Cuando alguien te ha agotado, su ausencia se siente como un alivio. La razón psicológica detrás de esto es que las personas que absorben la energía de otros no siempre lo hacen de forma consciente. Lo hacen porque no saben cómo manejar su propia sombra, su vacío interior, y al no saber cómo llenar ese espacio con su propia luz, buscan robar la luz de los demás. Pero aquí está lo más importante. Tú no eres responsable de curar a estas personas. No tienes la obligación de cargar con el peso de su caos emocional. Si alguien te está agotando, tienes derecho a proteger tu energía y alejarte. Y aquí viene el verdadero peligro, porque algunas personas no solo te vacían, sino que te hacen dudar de tu propia realidad. En el siguiente punto te explicaré cómo reconocer a las personas que usan la manipulación silenciosa para controlarte, y por qué si notas este comportamiento en alguien debes alejarte inmediatamente. La manipulación silenciosa. Cuando alguien te hace dudar de tu realidad, existe una forma de manipulación más peligrosa que cualquier agresión directa. Es sutil, casi imperceptible y puede destruir tu confianza sin que te des cuenta. Es cuando alguien te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Carl Jung decía que lo que negamos en nosotros mismos lo proyectamos en los demás. Y algunas personas, en lugar de enfrentar sus propias sombras, te las imponen a ti. Este tipo de manipulación no ocurre con gritos o amenazas evidentes. Sucede en conversaciones cotidianas, en pequeños gestos, en palabras disfrazadas de preocupación. Es cuando alguien te dice, esto nunca pasó, te lo estás imaginando, siempre exageras, nunca dije esa cosa, te estás confundiendo. Y así, poco a poco empiezas a dudar de tu percepción. Te cuento algo. Hace un tiempo, una persona cercana me hacía sentir como si mis emociones no fueran válidas. Cada vez que intentaba hablar de algo que me hería, me hacía sentir como si yo fuera el problema. Y lo peor es que empecé a creerlo. Este es el verdadero peligro de esta manipulación. No te atacan directamente, te hacen dudar de ti mismo hasta anular tu voz interior. ¿Cómo funciona el gaslighting y por qué es tan destructivo? Este fenómeno tiene un nombre en psicología. Gaslighting. Es una forma de manipulación en la que alguien te lleva a cuestionar tus recuerdos, tus emociones y tus percepciones. Jung explicaba que las personas que no enfrentan su sombra proyectan sus propios conflictos en los demás, y una de las formas de hacerlo es convencerte de que el problema eres tú. El objetivo del gaslighting no es solo ganar una discusión.
Es hacerte sentir que no puedes confiar en tu propia mente. Porque cuando dudas de ti mismo, te vuelves dependiente de la validación externa y eres mucho más fácil de controlar. Señales de que alguien está manipulando tu percepción. Cambian continuamente la versión de los hechos para confundirte. Lo que dijeron ayer, hoy, lo niegan. Te hacen sentir que tus emociones no son válidas. Cada vez que expresas lo que sientes, minimizan tu reacción. Te aíslan de los demás para que no tengas un punto de vista diferente. Después de hablar con ellas, te sientes más confundido que antes. Si alguna vez has sentido esto con alguien, es una señal de alarma. ¿Cómo protegerte de esta manipulación silenciosa? Confía en tus recuerdos y tus emociones. Si algo te hizo sentir mal, es válido. Rodéate de personas que te ofrezcan claridad. Habla con alguien de confianza. Si alguien te hace sentir constantemente que el problema eres tú, es el momento de reconsiderar esa relación. Porque una persona que realmente te quiere nunca jugará con tu percepción para hacerte dudar de ti mismo. Y aquí viene algo aún más inquietante porque hay personas que no solo manipulan tu realidad, sino que usan su propia sombra para hacerte cargar un peso que no te pertenece. Cuando alguien proyecta su propia sombra sobre ti y te hace cargar un peso que no es tuyo, existe un tipo de manipulación aún más sutil que el gaslighting. No se trata de hacerte dudar de tu realidad, sino de hacerte cargar los conflictos internos de otra persona hasta que terminas sintiéndolos como propios. Carl Jung decía que todo lo que una persona rechaza en sí misma lo proyecta en los demás. En lugar de reconocer sus propios defectos, miedos o inseguridades, los vierte en otra persona y a menudo esa persona eres tú. Quizás te ha pasado que alguien te acusó de ser egoísta, cuando en realidad era él quien se comportaba de manera egoísta. O te dijo que eres demasiado frío, cuando era él quien no sabía manejar sus propias emociones. O te hizo sentir culpable por algo que ni siquiera era tu responsabilidad. Cuando alguien no enfrenta su propia sombra, termina haciéndote cargar con ella. Te cuento algo. Hace un tiempo conocí a una persona que siempre tenía problemas con los demás, pero era él quien hacía exactamente lo que criticaba en otros. Me decía que no era lo suficientemente empático, que no lo apreciaba lo suficiente, pero luego entendí lo que estaba sucediendo. Él no quería enfrentar su sombra, así que buscaba ponérmela a mí. Las personas que proyectan nunca aceptan su propia responsabilidad. Siempre encuentran la manera de convertirse en víctimas y de hacerte sentir que el problema eres tú. ¿Cómo protegerte de la proyección de los demás? Aprende a distinguir lo que es tuyo de lo que no lo es. Si sientes que te están imponiendo una carga que no te pertenece, recházala. Sé claro, si notas que alguien te hace cargar constantemente con su caos emocional, aléjate. No es tu responsabilidad sanar lo que él no quiere enfrentar. Y aquí viene la parte más desconcertante, porque algunas personas no solo proyectan su sombra sobre ti, sino que en el fondo no soportan verte brillar. La envidia oculta y las personas que te quieren cerca pero no quieren verte crecer. Hay personas que aman tu compañía, que te admiran, pero en el fondo no soportan tu éxito. No lo dicen abiertamente, no te atacan directamente. Pero cada vez que avanzas, cada vez que logras algo importante, su actitud cambia. Dejan de felicitarte, minimizan tus logros, encuentran la manera de menospreciar lo que has obtenido. Y si prestas atención, te darás cuenta de que no es una coincidencia. Carl Jung explicaba que la envidia no es otra cosa que una sombra proyectada en los demás. Cuando alguien no ha resuelto sus propios conflictos internos, no puede soportar que otro obtenga lo que él no ha podido lograr. Y lo más peligroso es que estas personas a menudo no están lejos de ti. Te cuento algo. Conocí a alguien que siempre estuvo en mi círculo más cercano, hasta que comencé a crecer. Cada vez que alcanzaba un logro importante, su actitud cambiaba. Sus palabras ya no eran de apoyo, sino de duda disfrazada de consejo. Noté un patrón. No era objetividad, era un intento sutil de menospreciar lo que estaba construyendo. Y lo más interesante es que esta persona no tenía problemas en celebrar los éxitos de otros, pero cuando era yo quien obtenía un resultado, se volvía repentinamente distante. ¿Cómo reconocer a quien siente envidia por ti en silencio? Si cuando compartes una buena noticia con alguien, su reacción no es de alegría sincera, sino de indiferencia o incomodidad,
Presta atención. Si en lugar de felicitarte, busca encontrar defectos en tu éxito. Si notas que celebra los éxitos de otros, pero cuando es tu turno se muestra distante o frío, hay algo que no está bien. Si cada vez que progresas en la vida comienza a alejarse poco a poco, no es porque estés cambiando demasiado, es porque su sombra no puede soportar tu luz. ¿El peligro de mantener cerca a estas personas? Jung decía que cuando alguien no reconoce su propia sombra, termina proyectándola en los demás. En lugar de enfrentar sus propios conflictos internos, canalizan esa energía tratando de detenerte, con frases sutiles que siembran la duda en ti. Y la señal de advertencia más grande de todas es la persona que trae el caos. Estas personas entran en tu vida con fuerza, con intensidad, pero poco a poco comienzan a sembrar desorden, confusión, drama e inestabilidad. Carl Jung hablaba de las personas dominadas por su sombra, aquellas que no han hecho consciente su conflicto interior y que en lugar de enfrentarlo, lo llevan a donde quiera que vayan. El caos sigue a esta persona a donde quiera que vaya. Observa su pasado. Si cada relación que ha tenido terminó en drama, si cada amistad que ha construido concluyó con un conflicto, no creas que contigo será diferente. No eres la excepción. Jung decía que, hasta que no hagas consciente lo que está en tu inconsciente, él dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No intentes salvarlas o cambiar su patrón. Lo único que puedes hacer es alejarte. En resumen, no todas las personas que entran en tu vida son inofensivas. Algunas absorben tu energía, otras te manipulan, proyectan sus conflictos o no soportan verte brillar. Pero la más peligrosa de todas es la que vive en el caos y busca a otras personas para arrastrar consigo. Carl Jung nos enseñó que nuestra paz y nuestro equilibrio dependen de la capacidad de reconocer las energías que nos rodean. No se trata de vivir con miedo, sino de desarrollar conciencia. Recuerda esto. No es egoísmo alejarte de quien no te hace bien. No es frialdad poner límites. No es exageración confiar en tu intuición. Es tu derecho y es tu responsabilidad. Porque quien no protege su propia paz, al final la pierde. Si te sientes listo para emprender este viaje de transformación, únete a nosotros. Dale a me gusta al video para apoyar este mensaje. Suscríbete al canal La Filosofía de la Vida y haz clic en la campanita para no perderte los próximos contenidos que te ayudarán a desbloquear tu verdadero potencial.